Para un niño proveniente de una comunidad remota y una familia numerosa de chontales, no es fácil hacer historia, pero el nombre de Roger Matus Lazo despierta el recuerdo de muchas generaciones que se formaron académicamente con sus libros. Conozca cómo este humilde profesor llegó a convertirse en un verdadero formador y educador de nuestro país. Bienvenidos a Mi Vida, Mi Historia. Si en la actualidad vivir en una comunidad rural se traduce en mayores retos para la subsistencia y en menores oportunidades de desarrollo, imagínese qué tan duro era 50 años atrás. Roger Matus Lazo lo sabe muy bien porque nació en San Pedro de Lóvago, Chontales, el 25 de noviembre de 1943. Era una zona donde la ganadería representaba la mayor actividad económica y él debió participar de esas faenas desde su infancia. Antes de ir a la escuela íbamos al corral que quedaba cerquita, a unos 200 metros de la casa, y a realizar algunas actividades. Primero, muy pequeño, a ayudar a echar terneros, se le llama. Mis hermanos mayores, porque mi papá se casó 2 veces, enviudó, y yo soy el primero de la segunda esposa. Entonces mis hermanos mayores eran los que ordeñaban, y esa actividad que no la podía hacer yo todavía muy pequeño, y me iba con otro hermano con quien tenemos una diferencia de 1 año de edad. Entonces eso fuimos aprendiendo primero eso, y nos íbamos a la escuela, pues, a los primeros grados. Era una realidad que vivían muchos niños en la comunidad. Con el tiempo, las labores del campo terminaban absorbiendo a la mayoría, pero no fue el caso del pequeño Roger. Su papá era muy inclinado a la lectura y entendía la importancia de formar académicamente a sus hijos. A pesar de eso, las condiciones del remoto San Pedro no favorecían sus aspiraciones. Era un pueblo tan subdesarrollado que cuando pasamos a tercer grado, aprobamos tercer grado, ¿qué es lo que venía? El 4º grado. No había 4º grado. Entonces nosotros pasábamos esperando 1 año para ver si el próximo año había un 4º grado. Se las arreglaban para poner una profesora pagada con los padres de familia, y ya cursábamos el 4º grado. Era completamente difícil porque la enseñanza se carecía de todo. Yo llegué a bachillerarme a Juigalpa porque en mi pueblo no había todavía secundaria, bachillerato hasta 3er año. Y era bien difícil porque era un pueblo pobre. Como él se lo refirió, era que sus padres eran muy acuciosos con la lectura y todo eso. Aún con las dificultades para lograr ascender en sus estudios, Roger no perdía el interés por la lectura. Su papá vendía libros y revistas y él y su hermano se encargaban de su distribución. Así fue ganándose la fama de intelectual entre sus amigos. Estaba en tercer grado, por ejemplo, y le escribía un compañerito, me decía: fíjate que me gusta la Margarita, pues haciéndole un acróstico, ¿cómo no? Y ya le ponía Margarita, entonces la M, mar de no sé qué tal, etc. Y ya decía un acróstico, que él ya me daba una cajeta, porque yo tengo una cierta adicción, cierta tendencia a los dulces. Entonces ya me daban una cajeta, otros me daban lo que allá se conoce como pelota, que se llama turrón el león, etc. Era un chavalo alegre, contento, siempre leyendo, con un libro en la mano, ayudando a los amigos a hacer poemas. Lo buscaban mucho. Fue acólito en la iglesia. Siempre un chavalo contento, alegre. Así lo conocí yo. Y ya después, ya pues más grande, cuando le decían el bachiller Matus, yo creo que fue el primer bachiller de San Pedro que yo recuerdo.
Fue enviado a Juigalpa para poder culminar la primaria y luego debió viajar a Granada para realizar sus estudios de secundaria. Un gran sacrificio de su padre, pues eran 14 hermanos y la economía no era buena. Al bachillerarse, por influencia de un amigo de la familia que era doctor, decidió estudiar medicina y fue enviado a México, pero no tardó mucho en descubrir que era otra área la que lo apasionaba. Cuando llegué allá a México, ya estaba yo comprando libros que de los mayas, que de los aztecas, que eso. Digo, voy a buscar cómo escribir algo y saber, tal vez logro un espacio en un periódico, imagínense, para escribir, para publicar. Es decir, estaba yo pensando siempre en investigar y en escribir. Decide entonces regresar al país y estudiar letras. Antes de graduarse lo nombran catedrático. Era su primera experiencia docente. Decidió estudiar para especializarse en educación media e inició a dar clases de secundaria. Se casa y vive relativamente feliz, hasta que una experiencia dramática le cambia la vida. Y se nos cruzó un chavalo en un camión de 14 años y fuimos a meternos en la cola de pato del camión, ahí quedamos. Nosotros estamos vivos contando la historia porque Dios es muy grande. Él quedó, el timón completamente, le prensó toda su cadera y entonces se le salió el fémur y entonces lo operaron. Tuvimos como un mes y medio en León. Pasé 6 meses enyesado todo el cuerpo en un choque y que eso me quedé sin trabajo, sin percibir de salario, y un carro que ni siquiera lo había pagado, se lo robaron. Eso fue una situación bien difícil, y con 4 hijos pequeños, etc. 3 tenía en ese momento. Entonces, esas dificultades muy duras. Recuerdo ya que mi papá tuvo secuelas, ¿verdad? Renqueaba, ¿verdad? Inclusive después, en los 80, tuvo otro accidente, ¿verdad? Leve, menor, ¿verdad? Pero que le volvió a afectar, ¿verdad? Ese sí me recuerdo perfectamente, ¿verdad? Y eso pues le afectó bastante, porque a mi papá, como le decía, le gustaba mucho nadar, le gustaba mucho pues hacer sus ejercicios, ¿verdad? Y a raíz de eso, él solamente podía nadar, ¿verdad? Como ejercicio, pues, ¿verdad? Porque en otros deportes pues le afectaban la pierna. Pasó 6 meses en el hospital y se sometió a varias cirugías. Lo poco que había conseguido con su humilde sueldo de maestro se esfumó. De repente, lo que había conocido como su vida soñada ya no estaba más.